Una de las cosas que debemos de hacer cuando estamos empezando en el mundo del React.js es a pensar a dividir todo en componentes, a ver todas las interfaces, todas las UIs siempre en componentes. ¿Por qué? Porque de eso se trata React. React se basa en componentes y vamos a ver cómo escribir componentes en la siguiente sección. Pero antes de nosotros empezar a escribir componentes, tenemos que ver primero que nada cómo dividir o cómo pensar en escribir ese código, que es una de las bases fundamentales para el buen desarrollo de React.js. Y ahora me encuentro en la documentación de React.js, en donde voy a apuntar no directamente a lo que dice la documentación, pero sí en específico a las pantallas, a cómo luce un componente, y después vamos a ver otro ejemplo que por acá tengo aquí preparado para ir nosotros dividiendo en componentes. Así que, primero que nada, lo que vamos a ver es que tenemos una interfaz por aquí. Nosotros ya hemos visto esto en algún otro lugar, no tiene nada de diseño, de hecho solamente nos vamos a enfocar en la UI, en la imagen, donde tenemos básicamente un input que dice search, tenemos un checkbox que dice que nada más muestre los productos en stock. Nosotros pensamos, o esto nos quiere decir, que vamos a mostrar productos que existan listos para despachar. Estoy suponiendo que veo una interfaz que pertenece a lo mejor a una tienda y me muestra un listado dividido por frutas y vegetales, lo cual quiere decir que están categorizados, ¿no? Tiene dos columnas. En la primera columna viene el nombre y después en la segunda columna viene el precio. Ahora ya entendemos la UI, ahora tenemos que pensar a dividir en componentes, y a eso le llamo pensar en componentes. Empezar en dividir esta interfaz en componentes más pequeños, que estén aislados para poder ir construyendo. A lo que quiero llegar es que quiero que pienses como si fueras a construir una casa. Yo sé que probablemente no somos albañiles y no somos arquitectos, pero lo que sí quiero que hagas es de que y te imagines, cuando vas a construir una casa, tienes que ir poniendo bloque por bloque, y es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener pequeños pedacitos que van a ser componentes y que a final de cuentas van a armar una UI. Y la intención de esto es porque los componentes pueden o no ser reusados más adelante. Esto incrementa, valga la redundancia, la reusabilidad de tu código, por lo cual más adelante, si tienes o necesitas esto en otro lugar, simplemente vas por ese bloque y lo colocas. Por eso es que React fue hecho en base a componentes. Entonces estos componentes van a realizar sus propias o respectivas actualizaciones, que de momento no voy a entrar a eso. Entonces ahora, ya una vez que entendemos la UI, nosotros vamos más para abajo, en donde ya está categorizada esta imagen. Vamos a ver si la podemos ampliar un poco, que de hecho sí se amplió bastante. Vamos a darle un poquito menos de zoom. Por aquí viene el componente dividido en subcomponentes, y así es como tenemos que pensar. Tenemos que pensar en número 1. Si te fijas, viene Filterable Product Table, el cual es el componente principal, es el componente que sostiene todo. Veámoslo como los cimientos de una casa. Este componente puede tener subcomponentes y esos subcomponentes pueden tener más descendientes. Así vamos pensando en un árbol, así es como se arma el árbol de componentes que te mostré en un inicio. El padre con su descendencia y así sucesivamente hasta terminar una interfaz. Este componente es el encargado de mostrar los resultados. Pero si nos vamos al número 2, si te fijas, el desarrollador acaba de nombrar search bar al componente, por lo cual lo encerró en azul, lo cual quiere decir que este componente es otro subcomponente que es descendiente directo del padre, por lo cual este vive aquí adentro. El número 3 viene Product Table, el cual es otro componente que a su vez tiene más descendencia a diferencia del de arriba. El número 2, si te fijas, este por aquí pues nada más va a tener tal cual el input y el checkbox, tal cual. Pero el 3, que es el Product Table, va a tener el 4, es Product Category Row, el cual es un título, y se repite en 2 ocasiones, si te fijas. Es un componente que es básicamente similar, solamente muestra un texto, y este a su vez tiene Product Row. Product Row es cada uno de los elementos tal cual que están mostrándose por aquí en la pantalla. Probablemente dices, bueno, no me hace tanto sentido aún. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ves componentes. Pero vamos de nuevo. Un componente puede tener subcomponentes y esos subcomponentes pueden seguir teniendo descendencia. Esto para que nosotros podamos reusar más adelante. Entonces, si te fijas, pues a lo mejor no va a ser reusable aquí, pero sí puede ser reusado en otra parte de mi proyecto. A eso me refiero. Este componente tiene esta funcionalidad.
Y por acá nosotros acabamos de crear otro componente, el cual es el que va a mostrar los resultados. Tal cual uno para la búsqueda, tal cual uno para los resultados. Si te fijas, ya dividimos nuestra pantalla en dos subcomponentes. Mostramos, búsqueda, resultados, tal cual. Pero el de resultados va a tener más descendencia porque sí, tiene más complejidad. Un componente siempre se vuelve más complejo porque muestra diferentes cosas. Y eso es algo natural, eso es algo que te va a suceder. Va a haber componentes tan sencillos como mostrar un título y componentes tan complicados como hacer un montón de operaciones para poder mostrar esa lógica que el cliente o la persona que te encargó ese proyecto con React necesita. Entonces, si te fijas, aquí tenemos el Product Category Row que se repite en 2 ocasiones y ya se está reusando. Es el título, es como si estuvieras poniendo tal cual un párrafo o un span o un heading de HTML. Pero la diferencia es que cuando tú creas componentes aislados, los puedes personalizar y reutilizar para que compartan el mismo estilo, las mismas propiedades, en fin. Product Row se utiliza en 3 ocasiones, pero se puede utilizar hasta n, dependiendo de los resultados que el usuario coloque por acá arriba. Entonces, básicamente así funciona dividir en componentes. Solamente es pensar en cómo vas a hacer que tu UI se transforme en pequeños pedazos para poder dar esa funcionalidad y, por supuesto, hacerlos compactos, para poder reutilizarlos más adelante y que su comportamiento y lógica vayan en cada uno de ellos de manera interna. Las decisiones de dónde va a ir la lógica dentro de cada uno de estos componentes lo iremos viendo cuando escribamos código y cuando vayamos construyendo nuestro propio proyecto. Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo lo tenemos por acá. Si te fijas, yo tengo una imagen que de hecho es de Adobe Stock, pero no lo estoy utilizando para otros fines como ponerlo en un sitio web o copiándome el diseño. Solamente estoy ocupando para que tú analices esta pantalla. Si tú analizas esta pantalla que tenemos por aquí, pues básicamente tenemos muchos componentes. Ahora ya probablemente tu pensamiento ya cambió. Si vamos de una manera más global, pues este de por aquí sería, vamos a colocar sidebar y lo voy a colocar con letra blanca, tal cual. Este es el sidebar. Ese sería el sidebar. A lo mejor este otro componente sería, por acá lo vamos a nombrar content, tal cual, y este va a ser content. Y ya tenemos 2 componentes, ya dividimos la pantalla en subcomponentes. Entonces tenemos sidebar y tenemos content. Y así nos podemos ir. Podemos nosotros hacer otro por acá. Este sidebar va a tener elementos. Esos elementos le voy a llamar sidebar item. Y cada uno es un sidebar item, cada uno de estos elementos. Ahora si nos vamos de este otro lado, por acá puedo decir que este que tengo por acá, todo este que estoy encerrando, puede ser el categories. El componente de categorías, que de hecho viene hasta por acá, si te fijas. Y ese es un componente, que es el de categorías. El de arriba puede ser el search content o search input, este de por acá. Y si te fijas, ya estamos acomodando nosotros los componentes. Y por ejemplo, este de por aquí también es otro subcomponente, que nosotros le podríamos llamar category name, item, category name, results, statistics. Y le podríamos llamar category graph, este otro por acá, category list, y cada uno de los elementos category list item. En fin, la idea es siempre pensar en grande y luego pensar en subcomponentes hasta que descompongamos el más pequeño. Así es como funciona el tema de los componentes tal cual. Si yo voy más abajo, si te fijas, nosotros tenemos un sitio web en donde prácticamente es lo que vemos. Vemos en la foto de perfil del usuario, un input para buscar, y tenemos por acá un sidebar que es tal cual como lo tengo aquí arriba, y el contenido. A lo mejor aquí vamos a tener la documentación de Next, que de hecho si nosotros vamos al sitio web de Next, es básicamente de lo que estoy hablando. Next.js. Si yo voy a buscar la documentación, si te fijas, este es el sidebar, este es el contenido, y aquí está la búsqueda, y el logo de la página. Es básicamente lo que estoy haciendo, pero está subdividido en componentes. Olvidémonos de la S y la C que están por aquí, porque es temas de Next.js. Yo únicamente quería representar los componentes como estaban subdivididos. Si te fijas, el navbar, que es el componente principal de arriba, que a su vez tiene un input, que le podríamos llamar search. Por acá tenemos el sidebar que viene nombrado como tal, y por el otro lado tenemos el main, que es el contenido. Y ya tenemos otro componente que a su vez va a tener más subcomponentes. Por ejemplo, aquí marca o denota un botón. Tal cual así es como
tenemos que empezar a pensar en componentes para poder escribir código más limpio, eficiente y por supuesto que el aprendizaje que viene en los próximos videos sea aprovechado al máximo.